tema tiene que ver también con las formas de abordaje de los problemas laborales, ¿sí? Es decir, hay perspectivas muy diversas. La manera más simplista de clasificarlas pues es por disciplinas, pero no creo que es la más pertinente. La sociología, la antropología, la psicología, porque a su vez dentro de estas hay varias formas de abordar. Entonces, si nosotros quisiéramos clasificar las formas de abordar no por disciplinas, sociología, antropología, sino de grandes perspectivas acerca de cómo se construye la acción social de los trabajadores, entonces mejor pensemos que hay unas muy estructuralistas, que plantean que los cambios en las estructuras se traducen de forma más o menos lineal en acciones y en formas de conciencia, ¿sí? A veces, sin estar muy consciente de esto, las perspectivas de precariedad precisamente en su mayoría son perspectivas que podemos ubicar dentro de la gran corriente sociodemográfica económica, ¿sí? En donde la combinación de variables, por ejemplo, nivel de ingreso, nivel de escolaridad, estado civil, edad, religión, que se puede representar en cuadros a veces y otras veces en ecuaciones matemáticas. Eso es lo que explica la acción o no la acción, ¿sí? Y también las formas de conciencia. Entonces ahí es una posición muy estructuralista, es decir, las posiciones en las estructuras nos determinan, ¿sí? ¿Cuáles son ahí las estructuras? Las estructuras en partes sociodemográficas, hombre, mujer, casado, soltero, nivel educativo, y en parte ocupacionales, es decir, ser de los servicios o ser de la industria y el tipo de industria, es decir, lo puedo ir subdividiendo, aumentando los casilleros de clasificación, de tal manera que el que está ubicado en cierto tipo de casilleros, pues tiene cierta manera de pensar y cierta forma de acción. Es una posición eminentemente estructuralista y existe, y decía yo, buena parte de los que estudian precariedad es lo que hacen, ¿sí? Definen precariedad, hay varias definiciones, pero lo hacen depender de si es joven, viejo, el nivel educativo, el tipo de ocupación, ¿sí? Y entonces esas posiciones en las estructuras determinan la otra variable, que es la precariedad, ¿sí? Pero esa tiene el defecto de que los hombres son vistos como una especie de autómatas determinados por las estructuras. Claro, hay posiciones en el otro extremo, en donde las estructuras desaparecen. Por ejemplo, las corrientes de imaginarios, que ahora en América Latina son muy populares, prácticamente desaparecen el concepto de estructura. Dentro de una corriente ya antigua, de tipo hermenéutica, en donde decía Husserl allá a principios del siglo XX que el objeto, en este caso el objeto a investigar para nosotros, es simplemente tal como lo concibe el sujeto, y no hay algo más allá de lo que se presenta en la propia conciencia, de tal manera que la investigación es una investigación de la conciencia, no de ninguna estructura, porque si yo digo que hay estructura, no es más que una forma de conciencia, ¿no? Entonces el hombre se reflexiona a sí mismo, o nosotros reflexionamos sobre la conciencia de los otros. La fórmula más común es lo que hay que investigar es el punto de vista de los sujetos, y nada más. Y entonces con eso borras los conceptos de estructura, pretendiendo superar el estructuralismo, pero en ese caso el niño, el bebé, es echado al drenaje con todo y el agua sucia, ¿ves? Es decir, desaparecerlos todo concepto de estructura. Entonces hay que estar muy precavido, porque en el mundo actual hay muchos cantos de sirenas en ese sentido, ¿no? Que parecen muy novedosos, es decir, imaginarios frente a posiciones muy lineales, estructuralistas, parecen muy atractivos, ¿no? Pero frente a eso, yo creo que el marxismo, digamos el marxismo de buen cuño, ahí bueno, hay cantidad de cosas que se pueden decir, pero en Marx estaba presente cuando decía
el antiguo materialismo se preocupó por la parte objetiva del sujeto, y la parte subjetiva se lo dejó al idealismo, ¿sí? Y entonces lo estaba planteando como un defecto, es decir, no basta con estudiar la parte objetiva, material, por ejemplo la económica, sin investigar también la parte subjetiva, ¿sí? Bajo una fórmula que está en el 18 Brumario, cuando dice: los hombres hacen la historia, pero en condiciones que no escogieron. De tal manera que no son solo las condiciones objetivas las que lo determinan, sino también cómo impacta la subjetividad de los sujetos y cómo se puede volver la acción sobre las propias estructuras y a veces lograr transformarlas, ¿sí? Entonces ese es el Marx del sujeto-objeto, no es el Marx de la pura estructura, ¿sí? Y el estalinismo lo que hizo fue entresacar un Marx muy estructuralista, ¿sí? En donde el sujeto pues simplemente es empujado por las estructuras, pero es una discusión mucho más amplia. Entonces, afortunadamente estamos en una época, a partir de los 80, en que las teorías sociales más actuales ya no simpatizan con las posiciones estructuralistas, sino de una manera u otra trataron de darle más libertad al sujeto. Y es lo que pasa con las llamadas teorías de la agencia, ¿sí? En estos hay muchos autores, pero en la concepción actual de la agencia, el sujeto es producto y productor. Es producto de ciertas estructuras, pero también es productor de ellas a través de su acción y sus concepciones. Una relación dialecta sujeto-objeto. De tal manera que Marx sería pues uno de los primeros teóricos de la agencia. Pero lo cierto es que una tarea, digamos, teórica, también empírica, muy importante, es tratar de explorar esa caja negra que era la subjetividad. Y repito, no hay que confundir el tema de subjetividad desde el punto de vista epistemológico con el tema de subjetividad desde el punto de vista teórico, ¿sí? Es decir, epistemológicamente es el tema de cuando un pensamiento o una teoría es objetiva o puramente subjetiva, ¿sí? Pero ese es el aspecto epistemológico. No, el aspecto teórico es que hay una parte de la vida de los hombres que es construir significados, ¿sí? Y que a través de esos significados guían sus acciones. Y entonces cómo procede el aparato de la subjetividad social en la construcción de significados, cómo analizarlo, con qué conceptos. Entonces esto es una tarea muy importante. No quiere decir que las ciencias sociales no hayan dicho nada, más bien lo que pasa es que han dicho demasiado de manera muy heterogénea, de tal manera que dar cuenta de esto y ser consecuente con que las estructuras se vinculan con las subjetividades y con las acciones, no es tarea tan sencilla, ¿sí? Pero yo creo que, volviendo al punto, muchos de los estudios de marginalidad o de precariedad son de este corte económico sociodemográfico, ¿no? En donde ciertas estructuras determinan, ¿sí? Porque se dice, por ejemplo, en un cuadro de 2 entradas, se dice: el género determina la precariedad. Pues eso es una posición muy simplista, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque en el cuadro estadístico se encontró que las mujeres que trabajan son más precarias que los hombres que trabajan. Pues sí, pero digamos, faltan mediaciones, y las mediaciones son sobre todo de tipo subjetivo, ¿sí? Porque el paso siguiente es por qué ciertos grupos de trabajadores frente a la precariedad son pasivos y otros de repente se vuelven activos. Entonces eso no lo puedes explicar nada más con las variables de ocupación o sociodemográficas, sino tiene que haber pasado algo en las propias concepciones de esos actores que los llevaron a la acción y a no aceptar condiciones que antes aceptaban o que otros aceptan. Entonces ese es el gran reto, es decir, cómo no tener una posición puramente estructuralista
que se deriva casi siempre del uso de las encuestas de empleo o bien de encuestas que uno hace con cuestionarios cerrados, donde se trata de cruzar variables. Entonces, ¿cómo no hacerlo de esa manera? Creo que es el gran reto.